Amén, amén. Gracias, hermana, por su oración, por los cánticos, por la oportunidad que tenemos en esta mañana de compartir la grandeza, el amor, la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en un tiempo tan oportuno para la iglesia. Y me llama la atención porque a veces nosotros tenemos un evento, un acontecimiento y señalamos un día para celebrarlo. Pero según estoy observando el tiempo, cada día es un acontecimiento. Ya no hay que esperar que sea el lunes, el domingo, al culto, sino lo que somos miembros de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y tenemos un poco de entendimiento en los tiempos que estamos viviendo, debemos estar prestos, activos, disponible las 24 horas del día y todos los días, porque ya no hay un tiempo excepcional. Todos los días de aquí en adelante o de hace algún tiempo en adelante son importantísimos para nosotros, para el reino de Dios y para obedecer el mandamiento imperativo de la palabra de Dios cuando Jesús ascendió a los cielos y nos dejó una encomienda tan importante como es la predicación del Evangelio. Lo que vamos a compartir hoy, voy a recordarle algunas cosas. Le puse por título Todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. A veces usamos este pasaje para determinar ocasiones y oportunidades que el Señor nos presenta en los tiempos que tenemos presente y por venir. Y es interesante que el Señor tenga eso de esa manera. Pero hoy yo quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, hablar un poquito de nosotros como iglesia, como miembros de una iglesia viva, activa, perseguida, una iglesia que tiene la gran expectativa de que pronto verá a su Señor y Salvador. Una iglesia agradecida de Dios, una iglesia que valora el sacrificio de Jesús y que es apremiante disfrutar de una salvación tan grande, que no hay nada en la tierra que tenga el significado, el valor de ese regalo que Dios nos dio a nosotros a través de su Hijo amado Jesús, que fue reconciliarnos con Él. Lo que quiero compartir, estoy meditando en el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. Muchas veces añoramos el pasado por cosas que pasaron y que fueron significativas y determinantes en la vida personal, ministerial, familiar y congregacional. Pero hoy hay un tiempo que lo considero que es un tiempo Kairos, un tiempo de Dios, donde Dios está a través de su palabra y de la persona del Espíritu Santo afirmando el fundamento, afirmando la profecía, afirmando de que estamos viviendo un tiempo con un gran desafío, porque no sabemos el día y la hora en que el Señor vendrá, pero tampoco sabemos el día y la hora en que nosotros vamos a ascender hacia los cielos. Por eso la iglesia tiene que estar preparada, tiene que estar vestida de lino fino, tiene que correr hacia a la santidad, permitir que el Señor nos santifique cada día, porque estamos viendo una distracción que como nunca, y es por las cosas que hay existentes ahora. Antes yo recuerdo que para esperar la Nochebuena y comer uva y manzana teníamos que esperar un año. Ahora no, tú lo puedes hacer al instante. A cualquier hora tú obtienes esos frutos y puedes celebrar tu Navidad. Es decir, que los tiempos están siendo transformados, han cambiado, el reloj del Señor está marcando que la iglesia tiene que estar lista. Entonces, meditando en el tiempo que nos ha tocado vivir y viviendo los ataques frontales que estamos recibiendo de diferentes lugares, forma y manera, hoy nos damos cuenta que se ha levantado con mayor intensidad
un Goliat provocador, enemigo de los hijos de Dios. Son tanta la fuente que están dirigiendo su misil hacia la cabeza de la iglesia, principalmente hablando falsos testimonios de nuestro Señor Jesucristo y cuanto más de nosotros, que realmente es asombroso en la manera en que el enemigo está haciendo frente a la iglesia. Y este enemigo principal, representado en Goliat, la intención es avergonzarnos, destruir nuestra fe en Dios, invalidar los fundamentos de nuestra iglesia, una iglesia victoriosa, una iglesia a la cual la estamos representando con dignidad, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y lo observamos aquí en la República Dominicana, porque si nos vamos al Asia, al África, lo que está pasando allí es un apocalipsis. Es algo que cada vez que yo leo, veo una noticia, me entristezco por la manera en que nosotros los creyentes estamos siendo perseguidos, abatidos y pidiendo misericordia a esos hermanos. Y vemos muchas veces en esos países de Europa la falta de temor de Dios, cómo empezando por las autoridades están dando rienda al pecado de una manera deliberada, como si Satanás tuviera el control de todas las cosas, pero no es así. Entonces, el objetivo del enemigo es destruirnos. Aunque la palabra de Dios dice en Mateo que la puerta del infierno no prevalecerán contra la iglesia, pero hay un enemigo que está haciendo una invasión frontal. Ya él no te está mandando papelitos con hermano, él te está enfrentando desde que tú te levantas en tu casa, desde que tú comienzas a tener los primeros hábitos de vida y comienzas a compartir con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con las personas que te rodean íntimamente y diariamente, de ahí comienza a levantarse, como si él compartiera también con nosotros en nuestros hogares. Y no podemos distraernos de ninguna manera. No podemos nosotros perder el tiempo en cosas triviales, en cosas que son plenamente de este mundo, que no traen ningún tipo de edificación a la vida de nosotros como creyentes y como iglesia. Y cuando vemos esto, aquí en la República Dominicana, los diferentes medios, personas, ministerios que están siendo abordados con razón o sin razón, es una alerta viva que la iglesia está recibiendo para que despierte, para que se avive, para que se ponga en el lugar de autoridad que Dios le asignó en aquel momento que Jesús ascendió a los cielos y nos dio la autoridad a nosotros de atar y de desatar. Es decir, que la iglesia no puede estar en este tiempo en un letargo, no puede estar distraída, no puede estar chismeando con el vecino, no puede estar destruyéndonos los unos a los otros con respecto a los ministerios, que el mío es de Dios, que el tuyo no es de Dios, que tú eres un religioso, que yo soy un interdenominacional, que yo soy la última Coca-Cola. No, 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 no. Esos tiempos hay que abolirlo. La iglesia tiene que permanecer y estar unida más que nunca en este tiempo, porque ya antes uno decía, o fue el enemigo o fue... No, ya sabemos que es el enemigo, que está encarnándose en persona, en ministerio, incluyendo los gobiernos que nos gobiernan a nosotros. Se están revistiendo como si fuera un ángel de luz, pero es el mismo diablo. Es el mismo diablo cuando vemos las actuaciones, cuando vemos las disposiciones, cuando vemos las leyes que se están proponiendo para aplicárnoslas a nosotros. Es como si estuviéramos atados y en cada momento nos aprietan un poquito más y estamos a punto de zozobrar, de estallar, de gritar. Pero todo eso tiene un sentido espiritual. Y hay un pasaje que quiero leer, conocido por nosotros,
porque lo utilizamos mucho en la pandemia. Yo creo que este pasaje nos puede ayudar a nosotros a orientarnos y tratar de ser un poco más efectivos en lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. Antes de leer el pasaje, te voy a hacer dos enumeraciones. La primera es que no podemos estar distraídos de conociendo nuestra realidad espiritual. Yo creo que la iglesia debe enfocarse primero en el reino espiritual. Dice que el hombre espiritual discierne lo espiritual y el carnal lo carnal. Entonces yo creo que debemos darle cabida al hombre espiritual, al hombre nacido de nuevo, al hombre lleno del Espíritu Santo. Cuando hablo del hombre y la mujer, hablo de los miembros del cuerpo de Cristo. Y yo creo que nosotros no podemos estar distraídos en este tiempo, por nada, ni por alimento, ni por vestido, ni por trabajo, ni por pasatiempo, ni por familia, ni por uno mismo, porque a veces uno se ocupa mucho de las cosas personales que no tienen que, de los atributos personales que no tienen que ver nada con Dios ni con el reino espiritual, cosas de hombres, cosas de mujeres. Y yo creo que esa parte nosotros debemos considerar. No podemos estar distraídos y debemos discernir a través de la persona del Espíritu Santo qué es lo que Dios eh, desea que nosotros practiquemos y estemos atentos en esta ocasión. Lo otro es que debemos discernir a ver qué puerta o ventana se nos olvidó cerrar para no ser alimentados con los argumentos falsos de este mundo. Porque lo que hemos visto en parte de las cosas que están aconteciendo, tanto en la iglesia tradicional pentecostal como en la iglesia interdenominacional o libre, es que hemos asumido cosas del mundo para ponerla en evidencia en el altar que es sagrado. El altar es para tener comunión con Dios. El altar es para nosotros fortalecer nuestro lazo con la persona del Espíritu Santo. En el altar es para nosotros validar el sacrificio de Jesús y hacer memoria del tiempo que Jesús estaba en Getsemaní, cómo Jesús hizo la transición negándose a sí mismo y tomando el pecado, lo propio por cada uno de nosotros para darnos la salvación y la libertad que nosotros tenemos. El altar no es para distraer, el altar no es para jugar, el altar no es para hacer cuentos, el altar no es un lugar donde usted no tiene nada que hacer, porque si Dios está en el altar, entonces Dios va a disponer eh, de todo lo que tiene su reino, lo que usted debe de hacer. Entonces, nosotros en este tiempo creo que debemos asentar en saber qué está pasando en nuestra iglesia, en la iglesia que tú pastoreas, en el campo blanco que tú tienes, en tu familia, qué está pasando. Entonces el pasaje que voy a leer es un pasaje que nos va a reconsiderar. Es como recoger todo y ponerlo en un lugar para saber lo que tiene valor o no. Y está en Isaías 26:20, dice: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. No, no es una pandemia, no es una guerra, no es un terremoto. Todavía es algo con mayor importancia, porque hablamos mucho de la voz profética, hablamos mucho de los tiempos, de los finales, de los cumplimientos. Todo eso es correcto, decirlo en el momento oportuno en que el Espíritu Santo nos indica que lo hagamos. Pero yo creo que es un tiempo de la iglesia recogerse. La iglesia no puede salir sin las armaduras de Dios a pelear contra tantos enemigos que se han levantado. El ejército de Satanás está disperso. Cuando usted lee Efesios, que habla acerca de las entidades que están en los cielos y en la tierra, se da cuenta que el ejército de Satanás está organizado. Y cuando usted ve la iglesia tiene poca organización aún para enfrentar al propio enemigo que tenemos en común todo.
Entonces la iglesia debe recogerse por un momento, entrar a la habitación, humillarse, como dice Joel, entre la puerta y el altar lloren los sacerdotes, rasguen sus corazones, no su vestido, porque es el corazón, porque del corazón del hombre emana la vida, en el corazón están los asientos del alma, y un corazón sano trae pensamiento sano, saludable, disposición para entender cuál es la posición dentro del reino de Dios. Y la iglesia tiene que recogerse porque estamos dando palo a la ciega. Estamos apostando cuál es el mejor, cuál es el que predica mejor, cuál es el que hace más ayuno, cuál es el que tiene la profecía más actualizada, con una apariencia de que andamos por caminos diferentes. Y Jesús estableció un solo camino. Es lamentable que tengamos que volver a hablar esta misma cosa, pero son las que nos tienen separadas. Yo digo que si la iglesia se une a la República Dominicana, la iglesia establece el gobierno de Dios, la iglesia establece las autoridades de Dios, la iglesia establece el plan que Dios originalmente inspiró a través de su palabra para que vivamos nosotros como hijos de Dios en la justicia de Dios. Pero cada quien anda adornando su parcela y con una apariencia de amor, de hermandad, pero al final nos damos cuenta que no es así. No estamos dispuestos a sacrificar nada, a renunciar nada. Pídele a un pastor que cierre la iglesia el domingo para que te acompañe a un evento de evangelismo o algo importante en tu sector. No te lo cierra. ¿Y tú sabes por qué no te lo cierra el pastor? Por la ofrenda y los diezmos. ¿Qué tú opinas? Cuando lo importante es el reino de Dios y su justicia, y con lo importante es salvaguardar la salvación de nuestro conciudadano, del que no conoce. Lo importante es que la iglesia esté fortalecida en la fe, en la esperanza, en el amor, que la iglesia esté con toda la armadura de Dios para darle en la cabeza al enemigo, porque lo tenemos pisado, pero hay que acabarlo de matar al enemigo, porque se nos está levantando en nuestra propia casa. Mi pastor, que está en la presencia de Dios, decía que cuando pasan estas cosas que están sucediendo en la República Dominicana, es el pastorado que tiene que revisarse, porque el pastor como cabeza de la iglesia es quien tiene la autoridad de parte de Dios aquí en cada lugar que estamos pastoreando. Entonces, parece que andamos mal nosotros los pastores, que no estamos reflejando ese poder, esa autoridad, ese ministerio sobrenatural de la iglesia que está escaseando, muchas palabras, mucho argumento, que lo que están satisfaciendo es cosas puramente emocionales, vanidades, pero no hay un arrepentimiento genuino, no hay esos milagros creativos que el Señor simplemente con tocar, con ungir, con decir sucedían, porque la iglesia está por camino diferente. Y me excusan, hermano, si usted cree que su iglesia está saludablemente bien. Si lo está, gloria a Dios, tenemos una. ¿Quién dice gloria a Dios? Tenemos dos. Pero estoy hablando en el sentido general de la iglesia, incluyendo la iglesia que yo pastoreo, porque veo la frialdad cuando hago la convocatoria de oración, cuando hago el llamado al compromiso, porque nos parecemos a los católicos, que con la ofrenda creemos que el Señor está redimiendo nuestro pecado y estamos vendiendo bula papal. El que más ofrenda, más bendecido es. Lo que hay es de diferente es el nombre, pero estamos teniendo la misma doctrina de la iglesia tradicional. Y yo creo que nosotros como cristianos, que tenemos el Espíritu Santo, que estamos hablando de tantas cosas importantes y de los eventos que están acá acaeciendo en el mundo y en la República Dominicana, debemos estar percibidos de que estamos viviendo los últimos días. Eso no hay que hablarlo más, porque cada día tenemos el ejemplo desde que amanecemos, vemos el ejemplo de que el mundo se está destrozando, que el pecado está incinerando ciudades, familias, templos y la iglesia. Y el profeta verdadero, el profeta que enfrentaba el rey, el profeta que enfrentaba el Estado,
como Jeremías, que en un momento le dijo al Señor, Señor, yo me voy a callar, porque no aguantaba el sufrimiento cada vez que él hablaba la verdad. Sin embargo, dijo, pero en mi corazón hay un fuego que no lo puedo resistir. Y entonces tenía que hablar la verdad. Faltan esos profetas en este tiempo. Faltan esos pastores que salgan a buscar la oveja perdida y dejen de estar engordándose, haciéndose ricos y viviendo una vida que no se diferencia de nada del mundano. Por eso es que vienen tantas palabras en contra de la iglesia y lo peor en contra del Señor, como si esa fuera la enseñanza que está adoctrinando la iglesia a través de las escrituras. Estamos leyendo poco las escrituras y nos estamos convirtiendo poco a ella, porque el fruto que estamos dando o la obra que estamos observando en este mundo no hace que la gente vuelva en sí y diga, ahí hay un hombre de Dios, ahí hay una mujer de Dios que está haciéndolo, aún con sus precariedades, aún con lo que está sucediendo, no reniega del evangelio. Y yo no digo que no lo hay hombres, hay iglesias que están caminando bajo la dirección del Señor, la hay, pero no están todas las que debieran estar para que nosotros fuéramos verdaderamente una voz que tenga predominio aquí en la sociedad donde vivimos. Entonces yo creo que debemos reencontrarnos en nuestro altar y lugar íntimo con nuestro Señor y con la persona del Espíritu Santo para que ellos en la intimidad direccionen cuál debe ser nuestra respuesta o actitud ante tal provocación. No podemos quedarnos de manos cruzadas. No podemos quedarnos con lo tradicional, porque la iglesia se ha vuelto una tradición. Hoy toca barrer la calle, mañana toca sacar la basura, pasado toca llevar el agua. No, hermano, son cosas que se hacen, pero la iglesia debe tener una agenda más poderosa, profunda y determinante, con la cual los miembros puedan ser transformados y que asuman verdaderamente la identidad como hijos de Dios, como cristianos y como baluarte y como luz en este mundo para enfrentarse, porque no es fácil, tampoco le voy a decir que es fácil enfrentar al enemigo. Hay que estar lleno de Dios, hay que estar lleno del Espíritu Santo, hay que tener discernimiento, hay que tener valor y amor para enfrentar los desafíos que estamos teniendo. Por eso nos apoyamos en las distracciones, porque las distracciones no nos demandan compromiso, ni tampoco nos exigen exponer nuestra vida. Disfrutamos de ella, comamos, bebamos, porque mañana moriremos como quiera, vamos a morir, dicen también los cristianos. Sí, pero la muerte de nosotros tiene que ser una muerte digna, digna por nuestro Señor, digna por el llamado que tenemos, digna por lo que representamos nosotros, porque alguien tiene que levantarse y decir, ese es un hombre, esa es una mujer de Dios por su testimonio de vida. Entonces, creo que debemos volver al altar, a la intimidad, a buscar a Dios, buscar la presencia de Dios, llenarnos de Dios, que pase como cuando pasaba el ministerio de Pedro y Juan, que simplemente ellos caminaban. Dice que la sombra, no era la sombra, era la presencia, era el poder, era la gloria de Dios que le seguían a esos hombres cuando caminaban por aquellos lugares. Y venía entonces que las personas eran sanadas, en que las personas eran redarguidas de su pecado, en que las personas iban y se arrepentían y entregaban su vida al Señor. La iglesia tiene que volver a ese tiempo. No hay tiempo del oro y de la plata. Sabemos que el oro y la plata del Señor en su momento lo va a poner en nuestra mano. Ahora yo te pregunto, ¿para qué tú quieres dinero? Si tu salvación está en peligro, porque no está tu cuerda de amor en el Señor no está bien sujeta. Están tambaleando porque un día tú amaneces de Dios y al otro día amaneces del diablo. Entonces, ¿qué tú crees que tú estás haciendo? Y yo le hablo al liderazgo porque un miembro que asiste circunstancialmente un domingo no tiene responsabilidad de lo que estamos hablando. Es a lo que tenemos, a lo que somos cabeza en la iglesia, el liderazgo de los ministerios, empezando por el pastor. Dedicamos más tiempo a ver qué vestido me voy a poner el domingo o qué camisa me voy con la finalidad de lucir. Tú tienes que lucir que tú eres un hombre y una mujer transformada. Estamos de acuerdo que debe ir
bien, con el ornato limpio, bonito, que sí, pero primero la belleza debe ser interior. Entonces fulana se pone este vestido, la otra, y es una competencia que tenemos dentro del mismo cuerpo de Cristo, que eso trae algo en la conciencia y en las relaciones de la persona que no es correcto. Yo creo que debemos fijar la mirada un poquito más en lo que es de Dios para trascender en esta sociedad donde vivimos nosotros. En estos lugares de intimidad es donde la rendición se convierte en obediencia, porque sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. La lealtad se profundiza en la intimidad. Es que ahí en lo secreto, dice la oración, que en lo secreto busque a Dios, ore en lo secreto para que Él te compense en lo público. Pero no estamos orando ni en lo secreto ni en lo público, porque no hay una acción o reacción de que estamos en el cuarto del Señor, en el cuarto de guerra, en el cuarto de intimidad, donde hablamos con Dios en lo secreto, en lo íntimo, porque debe haber una manifestación en lo público de lo que estamos nosotros obteniendo en lo secreto. Y la presencia de Dios en la intimidad y la presencia de Dios no cambia desde adentro hacia afuera. No hemos cambiado. Tú oyes la conversación de los creyentes y eso da pena, hermano. Yo trato mucha gente, entre ellos las personas que pastoreo, y yo tengo la lengua todo mordida, porque tengo que morderme la lengua. Cuando yo veo las respuestas que ellos me dan ante la manera que ellos ignoran, incluyendo el liderazgo, que ellos ignoran lo lejos que ellos están de la realidad espiritual y de la realidad que estamos viviendo. No nos estamos percibiendo el peligro que hay en los medios, porque estamos distraídos pensando en chocolate, agua de azúcar. ¿Eh? No, tenemos que, yo no sé lo que el Señor va a hacer. Por eso mi invitación es que nos metamos con el Señor. Porque si todo lo que usted ha hecho hasta ahora no ha dado fruto y la iglesia sigue en el mismo lugar con la misma tres gente, algo está pasando. Porque el profeta Isaías nos manda a ensanchar las estacas. La palabra trae consigo mismo crecimiento. La palabra de Dios trae revelación de lo que es el reino, de lo que es la iglesia. Y se supone que la autoridad de Dios está en la iglesia. ¿Y qué está pasando cuando la iglesia no funciona? Algo está pasando. Ahora, hay una pregunta que yo escribí aquí, que debemos preguntarnos qué quiere Dios de nosotros con la situación que está pasando. Porque no vamos a buscar culpables, porque ahí es que nosotros somos especialistas para justificarnos. No vamos a buscar culpables, nosotros somos los responsables. Cada obra que está en la mano de un hombre o una mujer, usted es responsable si usted ha sido llamado por Dios. Ahora, si usted fue que se enganchó, pastor, ya usted se la va a ver con el Señor, porque no va a haber fruto, porque los frutos lo trae una relación íntima con Dios, un encuentro con el Señor y el Espíritu Santo que lo derrama. Como dice Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido derramado a nosotros por medio del Espíritu Santo. Y cuando leemos a Gálatas, nos damos cuenta cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Y cuando leemos las Escrituras, nos damos cuenta que el mismo Jesús es que añade a la iglesia cada día lo que han de ser salvos. Si su iglesia no está añadiendo a nadie, si no hay fruto, si no hay presencia de Dios en su vida, entonces siga haciendo lo que usted hacía antes. Que esa no es la obra de Dios, porque la obra de Dios fructifica. Fructifica, la obra de Dios fructifica, porque es la obra del Señor. Y quiero compartir algo que leí ayer tarde, y yo creo que debemos meditar en esto también. Y lo escribió Ezequiel Molina, al cual yo honro y le guardo mucho respeto por su vida. Él escribió esto, que lo considero importante. Él dijo, creo mi deber romper el silencio y decir esto en estos momentos. La iglesia del Señor en la República Dominicana está siendo pasada por el sedazo y sacudida como un trigo. La paja colará y el trigo permanecerá. Tenemos un gran enemigo
que está incómodo con el crecimiento sostenido que está teniendo la iglesia. Y tonto sería él si no hace su trabajo para entretenernos y golpearnos, pero para eso necesita tener una iglesia dividida. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que yo he podido entender de aquí, de Moca, de un campo? Añadiéndole algo a lo que dijo Ezequiel Molina, y es que Satanás se ha vestido de ángel de luz. Por eso que está la apostasía en la iglesia. Por eso que hay situaciones que el hombre natural no se da cuenta, porque tiene que estar el hombre espiritual para discernir. No todo es permisible dentro de la iglesia. Y cuando la iglesia abre esa ventana, buscando la prosperidad, buscando el mejor estilo de vida, buscando a través de mensajes que Dios nos ha revelado, alimentarse, ahí viene el problema. Estoy hablando de la iglesia particular, pero también de la iglesia general. Es un problema en conjunto y estamos en un sueño, estamos distraídos. Y hay que morir para nacer, hay que humillarse para que venga misericordia, para que Dios nos ayude a nosotros. Porque si no, hermano, nosotros vamos a parar en un lugar no deseado. Porque realmente no hemos olvidado, el amor se ha enfriado. No hay personas, ya usted no ve que nadie quiere ser pastor, con excepción de los que se enganchan a pastor para conseguir dinero, usando la artimaña del enemigo. Y haciendo toda la marrulla que hace el hombre sin Dios y lo mete en la iglesia. Entonces, cuando usted consigue 10 pesos, cree que es Dios. La Biblia dice que la prosperidad que viene del Señor no entristece. Y entonces todo esto que está pasando, principalmente en la República Dominicana, tiene una razón de ser. Y tú como hombre de Dios, tú como mujer de Dios, debes entrar en el aposento, a ver qué Dios está hablando, a ver qué Dios, es la sacudida de Dios, para saber por dónde empezamos. Si tenemos que volver atrás, si tenemos que destruir lo que hemos hecho, si tenemos que correr más rápido, si tenemos que morir para obtener el milagro de la resurrección, si tenemos que hablar más fuerte o más bajito, si tenemos que abrazar, si tenemos que perdonar, si tenemos que humillarnos. No sé. Si Dios te habla, Él te va a hablar. Él te va a hablar porque necesitamos la voz, no del profeta, sino la voz de Dios. Y Dios lo puede hacer con una piedra, con un burro. Él lo hace como Él quiera, pero Él quiere usarte a ti, usarnos a mí. Para que al final nosotros podamos decir que hemos hecho lo que el Señor nos ha encomendado a hacer. Pues de todas formas, la salvación viene para el mundo, porque fiel es el que hizo la promesa. Es decir, que le animo a cada uno de ustedes. Si alguno se sintió ofendido, perdóneme. Si se sintió ofendido, hable con Dios y dígale, Dios, ¿por qué tú permitiste que yo me sintiera redarguido hoy? En vez de salir a buscar pleito, métete con Dios. Porque no es, yo declaré 5 días de ayuno y salía a decir que el ayuno es para los secretos. Lo primero que hacemos es que lo publicamos. Estoy en ayuna. Cuando la Biblia te dice que no debe mudar tu rostro, ¿eh? Y que no debe enseñar que está ayunando. Si tú te vas a meter en ayuno, métete en ayuno. Y a la mujer y a los hijos, si están ahí, tú le dices lo que tú estás, que tú vas a estar hablando con Dios. Y te metes con Dios. Y yo te aseguro que, aunque sea una pecosada, te da Dios a ti. Aunque sea algo, te dice Dios. O te manda lo que le mandó al padre de Juan. Te enmudece, ya que lo que tú dices no tiene ningún significado. Entonces te metes 3 años mudo para que entonces pueda meditar y pensar y hacer la voluntad de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Perdóname, Señor, si cometí alguna ofensa a Dios, pero es lo que siento en mi espíritu, que la iglesia tiene que despertar. La iglesia no puede morir en los brazos del enemigo. Una iglesia poderosa, una iglesia restaurada, una iglesia sobrenatural, una iglesia que tiene el todo poder, no puede morir en una trampa del enemigo, Señor. Ayúdanos, ábrenos los ojos del entendimiento, despierta los dones que por imposición de mano hemos recibido y que no tengamos antagonismo, ni egoísmo, ni envidia, ni estemos contenciosos, ni enemistades, sino que nos unamos
bajo el vínculo del amor de Dios, el amor de Dios que nos constriñe, el amor de Dios que nos sana, el amor de Dios que es capaz de darnos la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendice a mis hermanos. Si hay alguno enfermo, Dios, que tu poder, tu presencia, tu mano sanadora lo toque en esta hora y lo liberte de esa esclavitud de la enfermedad y lo sane. Todo tumor, todo cáncer, todo problema de la diabetes, del corazón, de la circulación, de los riñones, de la espalda, de la columna. He echado fuera ahora en el nombre de Jesús. Recibe tu sanidad, que no es la sombra, es la gloria de Dios que se está manifestando para sanarte, para que tengas la experiencia de un Dios vivo y poderoso que te ama y que espera por ti. Porque Él preparó un lugar en los cielos, donde juntos viviremos la eternidad con nuestro Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Shalom, shalom, hermano.